Aló, uy, aló. La ilustración de la justificación por la fe. Dijimos quién es a quién puso Dios como ilustración de eso. Abraham. Los primeros 8 textos, entonces, Abraham y las obras. Abraham y las obras, del capítulo 4, 1 al 8. Entonces miramos ahí algunos apartes. La primera cosa en los versos 1 a 3 que Pablo quiere enseñar es que Abraham no fue justificado por las obras. Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. ¿Sí? La Biblia confirma que Dios contó, Abraham fue su fe y no sus obras para justificarle. Entonces note que lo que Pablo está enseñando ahorita es eso, es recalcando la salvación, la justificación, y de ahí la vida cristiana es por la fe, no es por las obras. Seguimos con otra parte. Abraham recibió la justificación. La justificación divina, o sea, justificación es ser declarado justo. Él recibió la justificación como gracia, no como deuda o paga o salario por sus obras. Entonces no es que Dios le está pagando su obra, es que Dios le está contando una cosa por otra. Y note también en capítulo 4 la palabra favorita, contar. Esa palabra contar, fe por justicia. Creyó Abraham, le fue contada fe por justicia. Hace 8 días hablamos de la palabra imputación. Imputar es atribuir, contar o poner a la cuenta de. Es eso, es atribuir. Dios atribuyó, no le pagó a Abraham, sino que le dio su justicia por su fe en él. Tercera cosa de Abraham y las obras. Abraham, Abraham vivió antes de qué? De la ley. Antes de la ley. Sí, él vivió antes de la ley porque vivió antes de Moisés. ¿Cuántos años antes de Cristo vivió Abraham? 2000 antes de Cristo. Sí, él vivió en el 2000 antes de Cristo. Moisés vivió en el 1500 antes de Cristo. Y la ley, los 5 libros de la ley fueron dados por Moisés en el 1500. Entonces, 1500 antes de Cristo, el otro fue 2000 antes de Cristo. O sea, de Cristo para atrás se cuentan los años de hacia allá. 500 años de diferencia. 500 años. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Sí. Entonces, Abraham antes de la ley, 500 años antes. Al igual que David, en la ley. ¿En qué año vivió David? En el 1000 antes de Cristo. O sea, 500 después de la ley. Ya David sí vivió en la ley. Pero tanto Abraham
antes de la ley. Como David, después de la ley, David recibió, ¿qué recibió? En el verso, el que dice bienaventurado, verso 7. Él recibió perdón. ¿Recuerda a qué salmo se está refiriendo ahí? ¿Cuál es el salmo que cita ahí? El 32, y que el 32 y el 51 están hablando de lo mismo. Es el pecado de qué que cometió David. El adulterio que él cometió con Betsabé, ¿sí? Y además tapó el adulterio con un asesinato, fue mandar a matar el viejo, ¿sí? Entonces, en Isaías, en el Salmo 51, él confiesa eso. Según la ley, ¿cuál era la ley para la fornicación o el adulterio público? Era matarlo. Irremisiblemente tendrían que morir. David en la ley debía morir. Debía morir. Pero David no murió, sino que recibió perdón, los beneficios de ser perdonado. No por las obras, porque sus obras lo condenaban a bien. Su obrar era de que se muriera fulminantemente, sino que lo recibió por la fe. Por la fe también. Por la fe también. Entonces, ese es el concepto que Pablo quiere sembrar. Que Abraham no fue justificado por las obras. Que Abraham recibió su justificación no por las obras, por la fe. Que lo mismo no solo le pasó a Abraham, le pasó a David. Él recibió precisamente el perdón de Dios, fue precisamente por la fe, al igual que cualquiera de nosotros también, es por la fe. ¿Recuerdan? Por eso hay allí es en Deuteronomio 24, cuando habla del problema de los matrimonios y los divorcios, ¿sí? Cuando alguno dice, se casare con su mujer y hallare alguna cosa indecente en ella, puede darle carta de divorcio, ¿sí? La cosa indecente allí es la ruptura del himen, o sea, no tenía el himen la mujer. Pero la pérdida de himen en una mujer podría darse por dos cosas: por fallas físicas, accidentes físicos, o podría darse por fornicación. Por tanto, lo que pasó allí, noten que no era adulterio, era fornicación, pero fornicación no probada. Fue algo que sucedió antes del matrimonio y no después del matrimonio. Es que cuando se casó el judío con la muchacha, no la encontró señorita. Y ella le prometió que sí, tal cosa. Los judíos eran muy machistas y el hombre sigue siendo machista siempre, ¿no? Pero era eso. Entonces, como no era probada, fornicación no probada, ¿qué indicaba? Que no había testigos. Porque cuando había testigos, la fornicación, dos testigos, ella debía morir. Pero no hubo testigos, nadie sospechó, nadie supo nada. El único que descubrió el asunto fue el marido cuando se casó. Entonces, por esa fornicación, o sea, por ese acto no probado antes de, podía darle carta de divorcio. No era adulterio, porque no era algo que sucedía después de casado, era antes de. Por eso cuando Cristo da en capítulo 19 de Mateo
hablando del divorcio otra vez, porque había dos escuelas, de eso se criaron dos escuelas, una de Shammai, que era tradicionalista y seguía los parámetros de Moisés, pero otro llamado Hillel, que él decía, era un maestro rabino, tenía discípulos y escuela ya 100 años antes de Cristo. Él decía que por cualquier causa, ¿sí? Porque la palabra cosa indecente podría indicar de que algo que no me gusta. Entonces, según él, por cualquier cosa que no le guste, si de pronto no le gustó como le hace de comer la señora, puede dejarlo. Que me salió muy rabiosa, muy dejada, muy perezosa, a mí no me sirve eso, la dejo, ¿comprende? Y cuando a Cristo le llegaron a preguntar, la pregunta fue esa: ¿puede el hombre divorciarse por cualquier causa? Y Cristo le dice: ¿no han leído la ley? La ley dice, bueno, al principio, el primero les explica diciendo que el divorcio no fue dado por Dios, ni aprobado por Dios. El divorcio es una costumbre que aprendieron los judíos en los 430 años que estuvieron en Egipto. Siempre la costumbre de uno es coger resabios. Y mientras estuvieron allá, ellos aprendieron y de una vez cuando llegaron allá empezaron a resolver el problema a la manera de. Recuerda que la costumbre esa de Abraham de usar la señora, la vecina, para la criada, para tenerle hijo a la señora, también era costumbre de allá de Ur, de los caldeos, de donde él venía. No de los creyentes, sino de los impíos. Pero muchas veces el medio y la cultura en que estamos sirven de patrón para la vida nuestra. Entonces se aprendió esas cosas. Por eso Cristo les explica diciendo: Dios hizo uno solo. Y al principio Dios dijo así y así: un hombre para una mujer para un hombre, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios juntó, nadie lo va a separar. Pero dice, hablando, explicando la ley, ¿qué dice la ley? La ley dice, y daba un solo causal, es que a no ser por causa de fornicación, y ahí explica bien, no es adulterio, fornicación. Entonces Cristo está explicando la ley. Cristo no está diciendo yo estoy dando licencia aquí, porque Cristo vivió en la ley. En la gracia, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna causa por la cual divorciarse o dejar a su mujer o a su marido. En la ley había una, en la gracia no hay ninguna. Por eso, ¿sí? Hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Indica que hay intento de separar. Y de ahí, hermanos, lo que estamos hablando de la profundidad del matrimonio. Si el matrimonio depende de un triste papel, cualquiera va y lo rompe y lo anula y se acabó. Pero el matrimonio es la unión de la pareja. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ejercicio de una nueva autoridad, convivencia, vida responsable juntos y unión sexual. Cuando hay esas tres cosas, no se pueden revertir, eso no se puede regresar, porque ese es lo que es el matrimonio, no el papel. El papel cualquiera no. A mi papá se le quemó la notaría donde lo casaron y quedó libre. ¿Sí? Listo, porque no hay papel. ¿Y quién? ¿Sí? Hasta los testigos se habían quemado ya también. Es eso. Pero el principio establecido por Dios está allí. Por eso fue incluso el mismo Turbay, recuerda cuando él se divorció de doña Nidia, fue a Roma para que el mismo Papa le disolviera el matrimonio.
Y muchas cosas se pueden. El hombre puede hacer muchas cosas, pero lo que Dios estableció se sigue manteniendo inalterable. Bueno, ese no es el hilo, pero quiero explicarles allí la razón de la misma cosa. Hermano, hay una anécdota ahí porque Ajá. ellos le preguntaron al Señor Jesús, por qué Moisés les había pedido para el divorcio. Y él dijo por la dureza de su corazón. Pero entonces yo quiero que nos explique, hermano, ¿por qué Moisés metió eso en la ley o cómo? Es que, o sea, cuando a Moisés le llegaron los problemas y dele aquí y allá y cómo resolver, entonces, pues si Moisés todo era llorando y preguntándole a Dios, entonces Dios permitió, por la dureza de su corazón, para que resolviera su problema, que les expidiera carta de divorcio. ¿Sí? Entonces es algo coyuntural y que Dios lo permitió, aunque no era el plan de Dios, ¿comprende? O el agrado y el deseo de Dios, pero únicamente por resolver un problema de necedad y de dureza que había en el hombre allí. Bueno, entonces es muy bueno lo que pasó precisamente aquí entonces al mirar cómo David también pudo encontrar en Dios perdón, sí recibió consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias, pero obtuvo el perdón y no murió. Pero eso lo logró no por actos y obras de misericordia, sino sencillamente por su confianza en Dios. Seguimos con la otra parte, para que nos rinda aquí hoy. Primera parte entonces es Abraham y las obras, ¿sí? ¿Qué relación hubo? ¿Fue o no fue por las obras? Es lo que Pablo quiere clarificar. La segunda parte es entonces Abraham y la circuncisión, o sea, los ritos, las prácticas rituales de los judíos. Primera cosa miremos a ver. Primero, ¿qué pasó? Según los versos 9 al 10, encontramos que Abraham ya era creyente, justificado cuando recibió la promesa, cuando recibió la circuncisión. Eso. O sea, cuando Abraham fue circuncidado, ya era creyente justificado. Entonces no fue la circuncisión la que le dio justificación a Abraham, porque ya él era creyente. Hace 8 días dijimos que cuántos años tenía él de haber sido creyente justificado. 14, ¿sí? Porque en 15:6 está el llamamiento de Abraham. En 17:10 de Génesis está el acto de la circuncisión. Entonces ya Abraham era creyente justificado cuando recibió la circuncisión. Entonces la circuncisión no fue hecha para asegurarle a él, para asegurarle su justicia o su justificación o salvación, sino fue como una especie de, vamos a ver que estos clientes aquí,
Alguien léame los versos 11 y 12. Vamos leyendo mientras Que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, sí. y parte de la circuncisión y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, gracias, hermano. Entonces, primero que todo, en segundo lugar, entonces, recibió la circuncisión como señal y como sello de su justificación por la fe. Entonces, la circuncisión no fue la base, sino que fue la señal o el sello de su justificación. Voy a leer algo que tengo aquí. Por ser una señal, la misma significa o indica un hecho. La señal y la cosa significada están estrechamente vinculadas. El cortar el prepucio sugiere y simboliza quitar la culpa y contaminación del pecado, y de ahí la justificación, y estrechamente vinculada con ella la santificación. Era también un sello, lo cual era la garantía de la confiabilidad de la promesa de Dios. Las señales y los sellos son importantes. En la antigua dispensación tenemos las señales sangrientas, algunos llaman las señales sangrientas, que son la circuncisión y la Pascua. En la nueva dispensación tenemos las señales no sangrientas, que son el bautismo y la cena del Señor. No dan justificación o salvación, pero la evidencia. El arco iris no salva a la humanidad de una inundación, pero sella y confirma que Dios nunca volverá a ahogar la raza humana. El anillo del matrimonio es una señal de perpetuidad y otras cosas, aunque no es el matrimonio. Entonces es como para explicar que un sello o una señal es como una proclamación de algo, no como procurar algo, ¿sí? Cuando hablamos de la circuncisión, entonces era proclamando, mostrando públicamente, y Dios con eso estaba confirmando de que Dios lo había aceptado a él como justo, y no era haciéndolo justo por medio de eso. Y como dijimos, ahí entre los judíos lo que es la Pascua y lo que es la circuncisión, entonces de alguna forma tiene cierta incumbencia con lo que para nosotros hoy llamamos el bautismo y la cena del Señor. El bautismo no es la causa de la salvación. Yo no soy salvo por ser bautizado, ni por tomar la cena del Señor. ¿Comprenden? Que eso no es. ¿Qué pasa con un creyente que se muere sin bautizar? Es algo normal, lo que le pasó al que murió en la cruz, ¿no? Porque si fueran por esos actos, por esos ritos, entonces fueran obras. Porque ya la circuncisión es una obra, ya es un rito. Pero el agua no quita los pecados de nadie. Pero ya el bautismo y la cena son como señales
de ser creyente. ¿Sí? El bautismo proclama lo que soy en Cristo Jesús, confiesa públicamente lo que soy, señal de ser creyente. Es más, en el Nuevo Testamento, en los tiempos apostólicos, la manera como una persona confesaba públicamente aceptar a Cristo Jesús, que había recibido la palabra, era bautizándose. Eso era lo que evidenciaba, el testimonio era público, era ahí, ¿sí? Uno hoy por lo general utiliza levantar la mano y otras cosas, pasar adelante, cosas así en el templo, después se bautiza. Pero en el principio bíblico era de una vez. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Recuerda, el mismo etíope sabía eso. Cuando él va entendiendo, se monta en el carro, no sabía ni de quién hablaban, y le explicaron. Y cuando iban pasando por un poco de agua, y él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y lo bautizó. No se supo más de la vida del etíope, pero quedó listo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, hermanos. Por eso hay un peligro, es en el sentido de, es un problema sobreestimar esas cosas, como también otro problema subestimarlas, ¿sí? Hay unos que le ponen tanto énfasis al bautismo y a la cena que quisieran indicar o dejan ver como que la salvación depende de eso. Pero eso es sobreestimándolo, están poniéndolo sobre otras cosas. Pero subestimarlo también es el otro problema. Hay gente que se acostumbra y tienen 10, 20, 15 años y unos ni son bautizados y otros lo mismo les da participar de la cena. Más bien saben que el primer domingo de cena, ese día no voy a la iglesia. ¿Sí? Entonces es tan malo una cosa como la otra, porque cada vez que yo participo de la cena del Señor, estoy públicamente confesando que pertenezco al cuerpo de Cristo, que su sangre lavó mis pecados y que somos una familia y que estoy en plena comunión con la familia del Señor aquí. Y eso es lo que hacemos. Por eso la Biblia, cuando dice tomar la cena del Señor indignamente, indica eso, no darle el valor, la importancia que tiene ese acto, ¿sí? Que tiene esa mesa. Y es rebajarlo, menospreciarlo, tener en poco eso que ha pasado. Bien, entonces esto hizo de Abraham padre de los creyentes judíos, o sea, los circuncidados, los circuncisos, y de los creyentes gentiles, que eran los incircuncisos. Los judíos practicaban mucho, pues, bautismos, sacrificios y la circuncisión. Eso era parte de los rituales generales de ellos. Pero ahora pasamos a otra parte. Aunque yo quisiera, a ver, voy a hacer eso está aquí en mis notas, no está en la de ustedes. No sé por qué no salió allá. Pero es esta tareita para ustedes. ¿Es la circuncisión para el judío lo mismo que el bautismo para el cristiano? La circuncisión, señal de ser judío. El bautismo, señal de ser creyente. Testimonio de ser judío. Testimonio de ser creyente. Analicen y trabajan entonces. A veces.
¿Es la circuncisión para el judío lo mismo que el bautismo para el cristiano? ¿Cómo? Sí, el bautismo por agua. El bautismo con el Espíritu Santo sabemos que ese fue en el momento que creímos. ¿Sí? Bueno, bautismo en agua. Ahora vamos para el verso 13 al 25. Ahí se habla de Abraham y qué. Note otra vez. Primero hablando de la ilustración. Abraham puesto como ilustración. Abraham y las obras. ¿Fue justificado por la fe o por las obras? Abraham y los ritos. ¿Fue justificado por guardar o practicar los ritos o por la fe? Por la fe, porque ya hablamos que los ritos como la circuncisión y otras cosas fueron posteriores. Y hermanos, eso, el propósito de Pablo es que dejemos un poco de ser legalistas. Porque uno, al igual que los judíos, se enfrascó en todas esas cosas y metió estas cosas como si fuesen la base de ella. Entonces perdieron la orientación bíblica y lo que Dios había hecho en su propia vida. Ahora vemos a Abraham y ¿la qué? Y la promesa. Eso. Y recuerda aquellas promesas que Dios hizo. Ese es el pacto. Deben leer Génesis 12, Génesis 15, cuando Dios llamó a Abraham. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. ¿Sí? Y a los que te bendijeren los bendeciré, a los que te maldijeren los maldeciré. Y le da una serie de promesas hermosas. Ese cúmulo de promesas que Abraham recibió, Pablo va a explicar ahora entonces, ¿las recibió por la fe o las recibió por las obras? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Los versos 16 y 17, alguien me los lee. Bien, gracias hermano. Dice el 26, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Abraham se relaciona con la gracia. Se relaciona con la gracia. Estamos hablando de qué? Con la promesa, ¿por qué? Por la gracia. Entonces notamos que la fe tiene que ver con la gracia. ¿Sí? Y gracia, recuerden que es favor inmerecido, no merecido. Entonces Abraham se relaciona con la promesa, o hay una relación íntima con la promesa, es por la gracia. Por eso es, dice el verso 26, 16, a fin de que la promesa sea por eso es firme ¿para cuántos? Para todos. Ahí habla toda la descendencia, pero para todos precisamente los de él. Entonces, por eso es firme, o sea, tiene que ver con la estabilidad
de la gracia. En Romanos 5:2, miren lo que dice el verso 2, sí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Está interesante ver cómo la menciona esta. Aquí dice, nos relacionamos por la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La estabilidad de mi vida depende de la firmeza de la gracia de Dios. Y depende de que esa gracia no la sostengo yo. ¿Ya ha visto los novios cuando regalan cosas? Uno enamorado, ¿sí o no? Regala cosas. Pero cuando se pone bravo, empieza a recogerlas, a pedirle. Entonces le dicen, no, que el que da y quita, le dan pepitas. Pero esa es la idea, de que uno, porque depende de uno, uno es voluble, uno es inestable. Pero la idea es que la gracia de Dios es firme y es estable. En esa gracia es que nosotros entramos cuando somos justificados y recibimos precisamente la bendición de Dios. Por eso es firme para todos. Y el 17, démele otro clic ahí. Oh, se pasa. Por eso, ya, dígalo, sí. Incluye a todos. ¿Qué dice el 17? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ajá. Entonces te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora está diciendo, entonces sí, es firme para toda su descendencia, los judíos, pero incluye no solo judíos, incluye todos los que por ese camino se adentran a esa aventura con Abraham de vivir por la fe. ¿Y qué lucha para los judíos? Porque ellos también, uno de los problemas fue que se volvieron absolutistas. Para ser salvo hay que ser judío. Parece como los Jesusolos hoy día, ¿sí o no? Para ser salvo hay que pertenecer a su grupo, y si usted no está en el combo, en el grupo, no es. La salvación, hermanos, no la encajonamos. Ayer tuve el privilegio de charlar bastante bonito con una Jesusola, pero una de las cosas que le charlaba con ella era eso. El Salvador es Jesucristo, no las iglesias, y menos aún las denominaciones. No son los credos, no son las otras. Quien nos salva a nosotros es Jesucristo. Y por eso tenemos que acudir a Jesucristo. Y que esto y aquello, de seguro, hermanos, que Dios es más amplio que nosotros y no lograremos nunca entender la grandeza de Dios para que nosotros vayamos a someterlo a una manera de pensar finita. Y bueno, hablé como 2 horas muy sabroso. Tengo que volver. En el nombre del Señor. Me hizo acordar cuando trabajaba el pastor en Los Ángeles, César. Había una familia que me querían mucho, orando al Señor para que yo me convirtiera a su solo, que fuera pastor con él. Ay, ay, ay. Por eso incluye a todos, sea quien sea, es el Salvador de todos. Seguimos. Abraham se relaciona con la promesa por la fe.
Háganmela ver, creo que sí es. Por la fe. Entonces, ahí esos textos se empiezan a explicar precisamente. Por la fe. ¿Por qué según el verso 13? Ajá. Sí, porque fue dada ¿qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham. Ajá. Entonces, ¿cuándo fue dada la promesa a Abraham? Estamos hablando que más o menos 500 años antes de la ley. Antes de darse la ley, ya él era justificado. Entonces, porque fue dado antes de la ley. Pero además de eso, dice el verso 13, no por la ley, porque fue dada, aunque usted creo que tiene una forma diferente ahí. A ver, fue dada. Ah, sí, está bien, creo que también. ¿Fue dada qué? No por la ley, o sea, mire el verso 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Aparte de la ley. Sí, no solo fue dada antes de la ley, fue dada aparte de la ley. No fue por la ley, fue por otro medio, otra manera, aparte de la ley. Tercero, porque los beneficiarios o los herederos de la promesa ¿qué pasa? Son los de la ley, ¿verdad? Según el verso 14. Ajá. Entonces, porque los beneficiarios o los herederos de la promesa no son los de la fe, los de la ley. O sea, es que quise decirlo más bien positivamente y después en el mío lo arreglé, pero porque los beneficiarios o herederos de la fe, herederos de la promesa, son los de la fe, no los de la ley. Es aparte de la ley. Pero seguimos con el otro. Otra razón. Por fe, porque fue recibida ¿Cómo recibió Abraham? Esperanza. ¿Cómo? Esperanza. Sí. Es un verbo en infinitivo que debe estar acá. Porque los beneficiarios no son los de la ley. Porque fue recibida también, se relaciona por la fe, porque fue recibida la promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibió él la promesa? Cuando... Antes de la ley. Sí, pero ¿cuándo? En el sentido de ¿qué hizo Abraham? Cuando Creyó. Cuando creyó. Entonces, fue recibida por creer. Porque fue recibida por creer la promesa divina. O sea, la palabra que Dios le dio. Y aquí, como fue recibida por creer la promesa divina, 18:25, hay un desarrollo hermoso de la clase de fe que tuvo Abraham. La clase de su fe. Vamos a mirar la frase ahí, la clase de su fe.
hay una serie de frases. La primera bonita es: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Una paradoja que ver esperanza contra esperanza. Incluso el griego literalmente dice creyó sobre esperanza al lado o con la esperanza. O sea, puso una esperanza sobre otra. Es la idea. La esperanza de Dios la puso sobre su esperanza. Humanamente no tenía esperanza. Pero Dios, la palabra de Dios, la esperanza de Dios. Entonces, eso es ejemplo de una fe. Y yo coloqué una sola palabra, pero van como con un espacio, van a colocar como 3 palabritas en cada vez, en cada uno, porque quizás una palabra no sé si encierre todo. Eso es ejemplo de una fe, esperanza contra esperanza. Yo acabo de decirle que era una paradoja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esperanza contra esperanza, pero creer. Algo que es difícil de creer, pero sí. Una fe, bueno, paradójica, pero otro sinónimo de paradójica. Vamos por sinónimo ahora. Contradictoria, otra palabra para decir. Es una fe, déjenme de ver allí, controversial. Hermanos, a veces, y déjenme decirle esto, la fe nunca va contra la fe va más allá de la razón, pero nunca contra la razón. ¿Sí? La fe va más allá de lo que yo puedo ver, lo que puedo entender, pero nunca va contra lo que ya puedo entender o ya se ha revelado, ¿no? Entonces, eso es fe. En ese sentido, por eso unas 3 palabras, otras palabras que me indicarían a mí en esa misma palabra es fe, lo que llamamos fe verdadera o fe divina. Esa es la clase de fe de Dios. Eso es fe divina. Es creerle a Dios, porque Dios obra así. Vamos a ver. Segunda frase. Fortalecida. No se debilitó en fe. Ejemplo de una fe. Bueno, buenos sinónimos. Están atinando. Fortalecida está buena. Pero ¿quién da más? Pura. Inagotable. Genuina. No se debilitó. Inagotable. En fe. Inagotable. Una fe constante. ¿Cómo? Inagotable. 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 Como hay sinónimos hermosos, ¿no? Miremos a ver cuál coloqué para de ahí. Sí. Madura. La verdad que ahí hay otros sinónimos que yo quisiera usar. Coloqué una de esas porque tocaba aquí. Pero es la idea de la palabra estable, sólida. Una fe sólida, que no se mueve, que no tiene vacíos. Pero es el resultado de la madurez de su fe también. De la madurez de su fe. Por allá en Romanos 12 vamos a hablar de la madurez del amor, lo que es un amor maduro. Aquí se nos está dando un ejemplo de lo que es una fe
madura. Sólida, estable o madura, cualquiera de las tres cosas, porque realmente son calificativos que nos indican un poco eso. ¿Qué otro tipo de fe? ¿O qué otro aspecto de esa clase de fe? Una fe fortalecida. No dudó por incredulidad. Y aquí sí le doy al nombre la abejita con ave. Si alguno me adivina, le doy esta gaseosa. No dudó por incredulidad. Si me adivina el adjetivo que yo coloqué. Genuina. Está bonita. Certera. Única. Una fe fortalecida, don Miguel. Única. Una fe fortalecida. Una fe exclusiva. Exclusiva. Única. Bueno, pero no han dado lo que yo anoté. Certera. Están bonitos esos. Coloquemos el mío, a ver cómo sirve. Explíquenos qué quiere decir esa palabra. Sí. Mire, busqué mucho. Bueno, buscando las palabras, quizás la que más me llegó fue esa, porque la palabra incólume significa, tiene muchos significados. Estaba mirándolo aquí, literal, lo más se acerca es sana, es algo sano, algo sin daño, algo sin ninguna lesión, limpio, íntegro, incorrupto, intacta. Yo creo que son las calificaciones de esa fe. Una fe sana, intachable, sin ningún ápice de incredulidad, ninguna perforación de daño de incredulidad. Y no, hermano, no dudó por incredulidad. La palabra incredulidad es falto de fe. Es posible no dudar por otras cosas, ¿sí? Pero no dudar nunca por incredulidad. Entonces, en ningún momento Abraham le perforó la fe, la duda de la incredulidad. En ningún momento llegó a dudar de si Dios me estará embolatando nomás, engañando, diciendo mentiras. Sí, eso para él jamás lo puso en duda. Y yo creo que para mí esas expresiones y este pasaje para mí es de mucha bendición. Por eso, hermanos, incluso recuerdan cuando ya tenía 40 años de estar con esa fe desarrollada y ese tipo de fe, cuando Dios le dice, vaya y me sacrifica a Abraham, a su hijo, su único, Isaac. ¿Y qué hizo él? No le puso a pelear con él, a rejunjuñar y a que usted es injusto y que por qué no busca otro y que me la tiene montada a mí, que yo no sé qué hay de él. Tienen razón, pero note que estamos hablando de un hombre que aprendió a crecer en la fe.
desarrollarse en la fe. Y es posible que al principio igual a cualquiera de nosotros fue creciendo, pero ahora cuando ya está escribiendo estas cosas y cuando ya es capaz de ofrecer a su propio hijo y hacer lo que sea, es un hombre que había madurado su fe y la había pulido de tal manera que no hay ninguna duda en la vida de él, ¿no? Bueno, entonces les regalo esa palabra, más bien me dan gaseosita por la palabrita. Pero puede tomar. Ah, no. Gaseosa no, otra cosita por ahí. Bueno, seguimos adelante. El 20, sino que se fortaleció en fe, ejemplo de una fe Ejemplar. se fortaleció. ¿Qué es eso? Una fe creciente. Menos mal que fe creciente. Esa es una fe viva, pero que va en desarrollo, que crece, que va hacia adelante. Y luego, el mismo 20 dice, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Una fe vivida. Fe agradecida, está bonita también. Son calificativos que pueden anotar ahí. Pero ¿qué otra podría ser? Una fe pura, divina, dando gloria a Dios, agradecida. De obediencia. Esa agradecida está muy buena también, ¿no? Activa. Pero tengo una ahí. Vamos a ver si sirve. Activa. Una fe activa que bien puede colocar ejemplar, expresiva, Pero yo me la pusieron rápido. agradecida también. Pero aquí es muy importante también lo que se dice, ¿no? Y con lo que la palabra que el hermano dice, agradecida. El lema, la gratitud que no es expresada no es gratitud. ¿Recuerdan esos 10 leprosos que el Señor sanó? 9 quedaron muy contentísimos con el maestro, pero nunca volvieron a decírselo. Un samaritano por allá, un extranjero, él dice, no, yo no me aguanto esta y esto no es para mí solo, me voy a darle las gracias. Ajá. Entonces es muy importante, hermanos, expresar. Y esa fe no solo se expresa en obras, se expresa en hechos, en acciones, en las actitudes mías, en el ambiente de mi vida hacia Dios. La gratitud por lo general debe expresarse en un rostro de gozo, de paz, de alegría, de canto, de muchas otras cosas. La palabra dar gloria incluye el expresar alabanzas a Dios, pero también mostrar el reconocimiento, publicar, hacer notoria la grandeza de Dios, lo que Dios significa para mí. Por eso es que es David en el Salmo 34, ¿recuerdan? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo escucharán los mansos, se alegrarán. Vengan ustedes y engrandezcan conmigo, hace la invitación. Y juntos exaltemos el nombre del Señor. El Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ni siquiera uno de sus beneficios. Es hacer notorio. Eso es dar gloria a Dios.
cada vez que usted cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, cada vez que usted comunica y en gratitud todas esas cosas hermosas, usted está dándole gloria a Dios. Eso es. Dar gloria a Dios es solo más que pararse uno aquí, cantar, abrir la boca y cantar. Es publicar en diferentes formas lo que es Dios para nosotros. Y esa, la alabanza y la proclamación, es una expresión de la fe también. Y es bonito hacer eso. Bueno, entonces, esa es una fe que dijimos activa, expresiva, agradecida, y muchos sinónimos ahí que pueden ponerle bonito. La base de su fe, el 21. Uy, sí. A veces les ayudo más de la cuenta. La base de su fe, dice el 21, léame ese 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ajá. Plenamente convencido. Ese es muy bonito, ¿no? Plenamente convencido. La credibilidad. Esa es plenamente convencido, estar, aflorar. La palabra significa llevar afuera completamente. O sea, todo lo que hay eso adentro, La plenitud. mostrarlo por fuera también, ¿no? Plenamente convencido de dos cosas. Es una seguridad completa, completamente seguro. Una firmeza. ¿De la qué? Bueno, promesa vale. Otro sinónimo que hemos trabajado como promesa es ¿qué? ¿Verdad? Promesa equivale a ¿qué? Regalo. Regalo. ¿Todo? Regalo. No. Promesa. Cuando yo le prometo algo, esa promesa equivale a... El pacto. Yo le doy una promesa o le doy una ¿qué? No. Hemos trabajado promesa distintivo de... Vamos a ver, anotémoslo ahí, pero es lo mismo. La palabra. Cuando doy la palabra, ¿comprenden? El ministro dijo que nos iba a regalar 10.000 viviendas para la UCA. Nos dio una promesa generosa, una palabra. Y la palabra es la expresión de ¿qué? Del carácter de la persona. Entonces, en una palabra también, él creyó, estoy todavía arriba para que no me anote abajo, él creyó en la palabra de Dios, o sea, en el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Si su palabra es fiel, refleja que Él es fiel. ¿Sí? Por eso, mire, si uno es incumplido, uno promete que mañana voy y que nunca va, y después uno ni cumple ni años. ¿Entonces qué dice la gente? Fulano tal, un incumplido. ¿Por qué? Porque uno es lo que es su palabra. Si la palabra de Dios no se cumpliese, ¿qué concepto tendríamos de Dios? Y por eso vuelvo a decir, hermanos, cuando hablamos de la oración, el propósito de la oración no es cambiarle los planes a Dios. Sí, cada vez que nosotros oramos, Dios cambia sus planes. Cambiaría más que un camaleón de colores. ¿Qué confianza tendríamos en Dios? Y menos nosotros que en un grupito chiquito somos capaces de ponernos de acuerdo con ciertas cosas. El propósito de Dios no es cambiar nunca los planes de Dios, porque Dios es inmutable.
El propósito de la oración es más bien entender los planes de Dios. Cuando uno entiende los planes del Señor, allí está contento. Entonces, el carácter de Dios. Segundo, el plan de Dios. que Dios era ¿qué? Plenamente convencido Convencimiento. que Dios era poderoso. O sea, Él, la base de su fe, la palabra de Dios, el mismo carácter de Dios, y Él, anótemele ahí a ver ya, el poder de Dios. Dios es capaz. Entonces note esto también. Tenemos una promesa del ministro, que él nos cambió fue la cosa, fue la ministra y ya salió. Mire, no la hizo, duró un día con la promesa esa porque el otro día la sacaron, pero la inestabilidad de su puesto y de sus anhelos e intenciones, porque la promesa, la veracidad de una promesa depende de la capacidad que tenga la persona para responder esa promesa. Si hay capacidad para responderla, pues se puede esperar. ¿Sí? Si yo le prometo a mi hijo, practique bien guitarra y le voy a regalar un carro cuando aprenda a tocar guitarra, y yo lo ilusiono, pues las buenas intenciones tengo, pero después no tengo plata para comprarse. Entonces, con el dolor del alma quedo mal. ¿Sí o no? No se puede. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de hacer el poder ni la solvencia. Pero Dios, Él entendió que su palabra y su carácter y su capacidad misma, Dios puede hacerlo. Y en Hebreos nos dice que Él creyó, que dice que en sentido figurado, cuando fue a sacrificar el hijo, lo recibió como si hubiese resucitado, dispuesto a que Dios, dijo, es capaz de las cenizas levantarle descendencia. Yo creo que ya creía por allá en ese asunto del genoma humano y el asunto de las, ¿cómo que llaman eso? Las clonaciones y todas las cuestiones, ¿no? Y cómo las partículas se vuelven. Con una gota de sangre pueden clonar a otra persona. Bueno, pero con las cenizas Dios lo puede levantar y de allí me puede dar descendencia, pero Él es capaz. Eso es creerle a Dios, la base de su fe. Nuestra fe es genuina cuando la promesa y la persona que nos lo hace es genuina también. El alcance de su fe. El 22 al 25. Primero se convirtió en nuestro Padre puede ser modelo de nosotros, Padre de la humanidad. Vamos a ver, se convirtió en nuestro Modelo. modelo. ¿De qué? ¿De qué venimos hablando? El tema de capítulo 4 y 13, ¿de qué? De justificación por la fe. Él es el modelo para todos los creyentes, justificación por la fe. ¿Y qué más? Se convirtió en nuestra Esperanza. A ver, anótenle ahí, a ver. Nuestra confirmación. Esa es la verificación. Confirma. Si Dios justificó a Abraham, él fue justificado por la fe, es no solo el modelo, sino es la evidencia de que yo también soy justificado
justificación se convirtió en nuestra confirmación o evidencia de la justificación por la fe. Y ahí hay un detallito, hay otras hojitas ahí en adelante para ver. A Abraham su fe le fue contada por justicia, porque creyó La palabra, de Dios, la o promesa. promesa de Dios, esas intercambiables. A nosotros la fe nos es contada también por justicia, porque creemos en el que levantó de los muertos a Jesús o Jesucristo. Y mire, es interesante. Y este texto, hermano, lo que es este Juan 5:24, es muy importante porque indica que para ser salvo, hay que creer en el Padre. Recuerden Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Aquí dice, porque creemos en el que levantó de los muertos. Dice el verso 25, 24. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hay que creer. ¿Quién fue el que levantó? Dios el Padre. Romanos, hay muchos pasajes de eso, ¿no? Es importante eso. A Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En una palabra, Abraham creyó que Dios tenía palabra y se la jugó por eso. Voy a terminar leyendo esta partecita aquí. Lo que puso Abraham en relación con Dios fue el creer su palabra. Creyó que Dios puede hacer posible aún lo imposible. Se dice que Santa Teresa, una monja muy cristiana, quería en una ocasión construir un convento y no tenía más que una cantidad insignificante de dinero. Alguien le dijo, ni siquiera Teresa puede hacer tanto con tan poco. Y ella contestó, es cierto, pero Teresa con tan poco, pero con Dios puede hacerlo todo. Eso es bueno. También se dice de una profesora, Anne Hansted, cuenta que su padre, que también